Las fuentes, pues tenemos distintas fuentes. Ha hecho una aplicación de conocimiento de los consumidores para el canal ESADE. Tenemos datos de GfK de ventas reales en 6 mercados que son Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Rusia, Italia y Francia, sobre reservas y ventas a día de hoy para los próximos 6 meses en relación con el año anterior. Por lo tanto, tenemos ese histórico. Tenemos una herramienta de tendencias a medio plazo que nos indica cómo van a evolucionar esos mercados para España y para 14 destinos de la competencia, que ese instrumento es Oxford Economics. Oxford Economics hace previsiones económicas para los grandes operadores, tanto del sector transportes como de turoperadores y demás. Tenemos las relaciones de origen-destino para todos los aeropuertos del mundo, tanto en slots que tienen en las compañías aéreas en cada aeropuerto, como en número de plazas en origen y destino, y las compañías que operan con cada aeropuerto. Y después tenemos un análisis macroeconómico, que es una foto de lo que está pasando en esos mercados, con una serie de aplicaciones que vais a ver muy rápidamente. Al final, lo que os voy a mostrar es parte de la información de la que Intellitur dispone. Los consultores muestran un iceberg porque es muy bonito y dicen, no, es que lo que se ve es la punta, pero debajo hay mucho más. Pues en este caso, la explotación que hacemos de los datos que tenemos para que sea manejable, y hemos hecho una selección de esa información que vamos a poner al público en cuanto tengamos la plataforma operativa. Eso será en torno a esos 2 meses y medio, 3 meses que puede tardar en estar toda esa información en la plataforma. Pues el resto de la información tiene que ser explotada de otra manera, porque que sería ya una personalización de la explotación de esa información. Y eso lo haremos con un sistema que tendrá un papel relevante en la cámara de cada lugar. Por lo tanto, a través de las cámaras podemos acceder a esa información, la que no podamos tener en la red, incluso a informes personalizados para aquellas empresas que les interese tener un conocimiento específico de un tipo de consumidor, o dónde encontrar un tipo de consumidor, cómo dirigirse a un mercado de la mejor forma posible, cuál es el mercado más interesante para una empresa determinada en algún campo. Tengo 2 ejemplos que, si me da tiempo, veréis muy claramente la utilidad que tiene esa herramienta para las empresas. Este es el portal. El portal, en la parte izquierda, lo que tiene es el contexto macroeconómico de esos 6 mercados, que son el 82% del total de turistas extranjeros que visitan España, cómo se comporta la demanda agregada de esos mercados, cómo son los consumidores en cada uno de esos mercados y la posición que ocupa España en cada uno de esos mercados. Y en la parte de la derecha lo que tenemos es la perspectiva que tiene el sector, cómo se va a comportar en el futuro el turismo para nuestro país y, en algún caso, para los competidores directos de España en los productos de mayor uso, como es sol y playa. Es decir, en ese caso, lo que hemos buscado es que son los destinos que directamente compiten con el gran producto español, que es el vacacional de sol y playa, y que tiene su incidencia mayor en toda la vertiente mediterránea, en Canarias y en Baleares. Y finalmente tenemos los indicadores de prospectiva para la próxima temporada y una previsión de lo que va a ocurrir a lo largo del año. Uno de los objetivos que tenemos es, en cada mes de enero, poder presentar una prospectiva de cómo se va a comportar el turismo en función de sus orígenes en el próximo año. Y esto lo podríamos hacer ya, de hecho lo tenemos, pero lo haremos formalmente a partir del próximo año. Para que tengáis, solamente para daros una idea de la información que vais a ver, yo voy a pasar muy rápidamente, no sé si vale la pena fijaros, yo le dejo a la cámara
este PowerPoint por si alguien está interesado en tener alguna información. Solo para que podáis entender qué es lo que vais a obtener cuando tengamos la herramienta tecnológica operativa, voy a pasar muy rápidamente por cada uno de los elementos que vamos a desarrollar. Lo que vemos aquí es el contexto macroeconómico, el general para los países analizados, incluyendo España, y en el menú de la izquierda tenéis cada uno de los elementos que se va repitiendo en... Perdón, voy a volver al anterior porque no era esto. En el menú de la izquierda lo que tenéis es cada uno de los elementos que va a haber para cada uno de los países. Es decir, todo eso que tenemos, el crecimiento del PIB, tasa de paro, IPC, consumo de los hogares, confianza de los consumidores, clima económico, renta per cápita y finalmente una figura propia que ha elaborado ESADE para nosotros, que es el índice de propensión al consumo turístico en cada uno de esos países. Es decir, no estamos hablando de la gente que viene a España, sino de los consumidores turísticos que hay en cada uno de esos países, ¿vale? Y qué propensión, si va a haber más consumidores, si se va a retraer esa demanda. Por lo tanto, el conocer si es un mercado que está en crecimiento o está cayendo. Y además podríamos conocer hasta en qué segmentos está creciendo cada uno de esos mercados y en cuáles está decayendo. Aquí hay una parte que analizamos, que nos está haciendo ESADE, de analítica de esos datos, con unas conclusiones que presentaremos para cada uno de los países en la página. Como veis, cada uno de los elementos tiene un análisis. Ese sería el índice de propensión al consumo turístico de abril, y vemos cómo se ha ido produciendo a lo largo de 2 meses en cada uno de los países. Hay una explicación básica de lo que significa o de la interpretación de esas cifras. Aquí tendríamos todo lo que es los turistas que genera el Reino Unido. Como veis, en esa curva se ve muy claramente qué es lo que ha pasado en el mercado británico. Es un mercado que llegó a los 70 millones de turistas, de generar 70 millones de turistas, a pasar a 57 millones en 2010. Cuando me hablo de número de turistas, estoy hablando del mercado británico para todo el mundo, no para España, ¿no? Eso es lo que significa ese mercado. Tenemos ahí ahora mismo 57 millones de consumidores turísticos que van a distintos destinos. Aquí vemos la posición, los principales destinos del Reino Unido, ¿no? Y entonces vemos que España es líder en el Reino Unido en captación de ese mercado, ¿no? De los 57 millones de turistas, España capta el 23,5% de ese total. Y vemos que el siguiente, que es Francia, está en el 19,1%. Por lo tanto, estamos en una posición de liderazgo claro. Y ya a partir de ahí están lejísimos. El siguiente es Estados Unidos, que llama un poco la atención, y el Reino Unido tiene a Irlanda como uno de sus destinos por razones de proximidad. Pero cuando nos fijamos en quiénes son los competidores reales nuestros en ese segmento, tenemos Italia, tenemos Francia, tenemos Grecia, tenemos Turquía, y ni siquiera aparece Croacia, no aparece ni siquiera, que es un destino que suena mucho, pero cuando nos vamos a las magnitudes reales, no aparece entre los 10 primeros destinos del Reino Unido, ¿no? Y de abajo tenemos un cuadro que nos muestra la evolución en los 3 últimos años de ese origen, de ese mercado. Cómo se ha comportado ese mercado en los últimos 3 años. El consumidor. En el consumidor nos muestra 8 tipos de consumidores turísticos que los tenemos fraccionados en porcentaje por cada uno de los mercados que hemos analizado. Esta no se ve nada bien, pero hay 8 tipos de consumidores. Eso es algo que se va a poder descargar de la plataforma en un PDF, por lo tanto vais a tener acceso a esa información,
Y lo relevante es que los datos que nos da de cada consumidor turístico. Aquí se ve un poco más, se ven algunos sociotipos. Y aquí estamos en un ociotipo, el hedonista. Le llamamos ociotipos, es una investigación de SADE para nosotros. Y como veis, aquí no nos da solo los datos demográficos, la información general, el país de origen, qué porcentaje representa en cada país este ociotipo, sino también las fuentes que utiliza en la búsqueda de información, los periodos vacacionales que tiene cada uno de los tipos de consumidores. Es decir, nos da una información muy rica que se va a poder descargar y que, por lo tanto, las empresas pueden adaptar su oferta a ese tipo de consumidor y pueden hacer una oferta específica dirigida a determinados segmentos de consumidor. Pues si vemos, me parece, estamos viendo los hedonistas. Los hedonistas es un tipo que está situado claramente en el sur de Europa, y si os fijáis en los porcentajes, veréis que los tres primeros países en ese prototipo de consumidor son Francia, Italia y España, por ese orden. Después queda Alemania, pero ya a una cierta distancia. Es decir, vemos que otros tipos de consumidor tienen un predominio en otros mercados centroeuropeos o en el mercado británico. Esto, como he dicho, se va a poder descargar como un informe de cada uno de los tipos a través de un PDF, ¿vale? La posición de España, damos tres tipos de información: la llegada, las pernoctaciones y el gasto. En cada uno de los países de origen, eso sería el número de llegadas en millones, con la temporalización estacionaria que tenemos de esas llegadas, que como veis en la curva de abajo se ve perfectamente que hay un pico altísimo en agosto, los que llegan por cada mercado emisor. Las pernoctaciones, en qué meses se producen, que también vemos que tienen un pico importante. Las vemos por países, además, los dos principales mercados para España, Reino Unido y Alemania, vemos que son los que tienen más pico, que son los que dominan el mercado de la costa. En cambio, los otros mercados son más estables. Hay una diversificación de mercados, daría algo más de estabilidad a la estacionalización. Y después el gasto de los turistas, tanto domésticos, es decir, españoles, como los internacionales. Volvemos al Reino Unido. Eso es el total de... Eso aquí ya tenemos prospectiva. Siempre estamos en el Reino Unido, eso lo tendríamos para cada uno de los mercados. Lo que tenemos aquí es lo que ha ocurrido en los 3 últimos años, es el histórico de 3 años y la prospectiva de 3 años. ¿Cómo va a evolucionar el mercado turístico británico en los próximos 3 años? Está actualizado a abril. Básicamente esas cifras son constantes, pero no los destinos de esas cifras. En los 3 primeros años vemos que en el histórico ha pasado de 69 a 57, es decir, que ha caído 12 millones de consumidores turísticos, y vemos que en los próximos 3 años va a crecer una media de 2 millones de turistas por año. Esa es la perspectiva que nos hace Oxford Economics. Volvemos a los principales destinos del Reino Unido, y abajo, en la parte de abajo de la pantalla, lo que tenemos es cómo se va a comportar, cómo se van a comportar esos turistas y cómo se van a distribuir en sus principales mercados. Aquí damos 4 países que son los principales para el Reino Unido, y vemos que para España en el 2011, que es el verde, crece el 0,7%. Estoy diciendo bien, sí. Para Francia el 2,7%, para Estados Unidos el 5,1% y para Italia el 3%. Tenemos además para la competencia la prospectiva también para los 3 años siguientes, ¿no? Y como vemos, las tendencias de crecimiento de los destinos competidores con España son las que tenéis en la pantalla. Esto lo tenemos
por todos los países que están a la izquierda de la pantalla y que veis en estos momentos. ¿Quiénes son los destinos? Aquí son porcentajes, también hay que mirar la magnitud. Un 7% en Grecia, pues es un número absoluto relativamente alto. En cambio, en Turquía es un número considerable. No es lo mismo, ¿no? O Croacia, por ejemplo. Pero vemos que España está en el crecimiento medio de los que crecen más dentro de la Unión Europea, salvando Grecia, pero los destinos emergentes están creciendo más rápidamente que España. Siempre con unas magnitudes absolutas que son muy distintas y que por lo tanto hay que analizar en cada caso, ¿no? Esto sería la previsión de llegadas a España para los próximos 3 años. Esa es, insisto, que es una aplicación que nos hace Oxford Economics. Por ejemplo, esta aplicación ha variado desde enero hasta hoy. Ha variado sustancialmente. Mientras que la variación que nos hacían, la previsión que nos hacían en enero, febrero, nos daba que en el 2013 seguiríamos por debajo de las cifras que España logró en 2007, en estos momentos nos está diciendo que estaremos por encima. Es decir, que la crisis de los países del Mediterráneo ha cambiado sustancialmente la posición de nuestro país a medio plazo y la ha puesto en un nivel de poder captar un mayor número de turistas en el conjunto de mercados que estamos analizando, que son esos mercados europeos. En la perspectiva que nos hace Oxford Economics, como veis, cuando nos vamos a 2011, sigue en el 0,7 el Reino Unido, Alemania el 3,7, que es el que más crece, el mercado que más crece para nosotros, y Francia el 1,3. Y se incrementa el Reino Unido en 2012 notablemente hasta un 3,2, Alemania baja al 2,7 y Francia sube al 2,6, que serían los 3 principales mercados para España. Es una perspectiva que puede cambiar. Cualquier hecho que ocurra, como lo que ha pasado en el Mediterráneo, pues evidentemente tiene una actualización. ¿Es mensual esta, Susana? ¿Sí? Mensual. Tiene una actualización mensual, por lo tanto, no estamos hablando de un dato que demos en un momento determinado y sea para todo el año, no. Tiene actualizaciones que cualquier acontecimiento notable que cambie los flujos de un país a otro lo vamos a registrar. Y esa sería la perspectiva en número de pernoctaciones que tendría nuestro país entre 2008 y 2013. Todavía en 2013 el número de pernoctaciones estaría por debajo del máximo histórico, que es 2007. Esa es la evolución del gasto turístico capturado por España entre 2008 y 2013. Como veis, siempre el 2008, que es 2007, son los datos de 2007, es el máximo histórico y seguiríamos sin llegar a ese máximo histórico en 2013. Aquí diferenciamos lo que es turismo de negocios y turismo vacacional. Esos son los datos de lo que es todo el turismo vacacional y el turismo de negocios hasta 2013. Esos serían los indicadores para los principales competidores, y estamos en el caso de Italia, cómo evolucionaría el número de turistas en Italia, pero lo tenemos para cada uno de los destinos que veis a la izquierda. Es decir, no conoceríamos solo nuestra posición, sino también la de nuestros competidores. Y por abajo tenemos la evolución de los mercados, ¿vale? Estos son los indicadores para la próxima temporada. Este indicador no es un indicador, es un indicador de ventas reales. Este es el indicador de GfK que nos dice cómo están las ventas hoy para los próximos 6 meses
en relación con el mismo día del año anterior, también para los siguientes 6 meses. Es decir, son indicadores que nos dan un porcentaje tanto de número de ventas de paquetes en las grandes operadores online y offline y de el precio de esos paquetes. El ejemplo que tenemos aquí está para Alemania y Reino Unido, pero en este caso lo tenemos para Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Rusia, que son los donde opera GFK. Ese es el volumen de ventas. Como veis, está relacionado con un histórico de 2 años. El ejemplo que tengo aquí es el de Baleares y Canarias en el mercado alemán, cómo están evolucionando esas ventas, y eso ya es actualizado a marzo, por lo tanto incluye parte importante de la crisis del Mediterráneo. A ver, insisto que eso es sobreventas en un momento determinado, que esa cifra tiene poco que ver con el crecimiento que se puede producir a lo largo del año. El crecimiento que se puede producir a lo largo del año tiene mucho más que ver con la cifra que dábamos antes de Oxford Economics, que nosotros la situamos en torno al 4%, entre el 3,5% y el 4% para el conjunto de España. Y después, la última aplicación que tenemos en inteligencia de mercados es la conectividad. La conectividad, tenemos la conectividad de todos los aeropuertos del mundo, número de slots que hay reservados por compañía en cada aeropuerto con sus correspondencias. La explotación que vamos a poner a disposición del público es de 20 aeropuertos principales en nuestro país, pero tenemos todos los datos, es decir, que podemos hacer un informe sobre cualquier aeropuerto que tenga cualquier conectividad, siempre que tenga un avión que vuele, claro, no vale cualquiera en estos momentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que hemos traducido al aeropuerto de Alicante. ¿Y qué es lo que nos da? El número de plazas que hay disponibles en las relaciones Alicante-Gatwick, en Londres, o con Manchester, o con Stansted, en Londres. Estos son los principales aeropuertos para Alicante, de esos mercados, de esos 6 mercados, ¿vale? Y están ordenados por tamaño. Como veis, entre los 10 primeros no hay ninguno que no sea inglés, que es un dato. Es un dato para tener y para considerar. En esa aplicación tenemos, insisto, los slots, las compañías que vuelan y el número de plazas que tiene con cada relación origen-destino. Aquí lo hemos hecho para Alicante. En el queso de abajo tenemos los mercados. Como veis, no está el mercado nacional aquí, que lo podemos tener, pero no lo hemos traducido a la imagen. Y el origen de los pasajeros que llegan a ese destino en los próximos 5 meses. O sea, eso es una previsión que hay hoy para los próximos 5 meses. Normalmente los aeropuertos planifican los slots, dan sus grandes paquetes de slots, su planificación 2 veces al año, en abril y en octubre. Y nosotros hemos pedido una actualización intermedia a todo esto. Por lo tanto, tiene 4 actualizaciones a lo largo de todo el año. Vamos a sopesar si merece la pena tener una actualización mensual de esa aplicación. Siempre es una cuestión de precio y ver la utilidad que tiene en relación a la diferencia de precio esa aplicación. Eso, insisto, que lo tenemos para todo el mundo. Seguimos en Alicante, el número de plazas. Aquí hay los crecimientos por cada uno de los aeropuertos o decrecimientos. Por ejemplo, Stansted baja. Será alguna compañía que ha dejado de volar a Stansted, y hay otros que suben. Bueno, Manchester sube un 26%. La previsión de plazas que hay en estos momentos para Alicante. 36% East Midlands.
19% Luton, 25% Newcastle. Es decir, que veo que, que además de Londres hay claramente una segunda área que tiene un crecimiento espectacular para Alicante. Es decir, eso al final es la región, porque el aeropuerto de Alicante sigue siendo el aeropuerto en esta zona que más conexiones internacionales tiene, ¿no? Quiero decir que esos datos permiten analizar y adoptar decisiones de promoción de muchas cosas, ¿no? A ver, aquí es un ejemplo de las cosas que se pueden obtener, ¿no? Serían las capacidades, las principales aerolíneas que operan con Alicante desde Londres y la evolución de las capacidades por aerolínea. EasyJet sigue siendo la primera, pero a mucha distancia de las siguientes, ¿no? Y vemos que caen muchísimo Thomas Cook, que cae el 100%, y British Airways, que habrá dejado de volar a Alicante, o no estaría en esta fecha todavía, puede ser que sea hasta en verano, ¿no? Aquí seguimos teniendo capacidades y tenemos el de Valencia también. Valencia está mucho más diversificado en orígenes, pero claro, tiene menos tráfico. Vemos que el principal aeropuerto para Valencia es el Charles de Gaulle, Roma, Milán, Ámsterdam, es decir, el primero inglés es el quinto. Y vemos claramente la distribución, además, como el queso está mucho más equilibrado, ¿no? Arriba podemos ver la evolución prevista y vemos que Valencia va a tener un incremento importante a lo largo de los próximos 5 meses también. O sea que, a ver, si sumamos los datos de prospectiva que tenemos, los datos de reservas que hemos visto que crecen, más el incremento de conectividad que tenemos, nuestra conclusión es que vamos a crecer y que esta zona directamente se va a beneficiar de ese crecimiento. Eso es la previsión de llegadas, la general, para toda España. Curiosamente, donde menos crece es julio y agosto, por razones obvias, porque en julio y agosto la ocupación ya era muy alta, el año pasado ya fue muy alta. Y la última aplicación que tiene esta página es información, que quizás es lo que menos interesa, pero es una agrupación de la información que intenta ver el entorno internacional, cómo funciona el mercado turístico y la información sectorial. Para que veamos, y eso lo hemos puesto solo a modo de ejemplo, que cuando leemos noticias en la prensa, ¿qué herramientas están utilizando? Pues básicamente están utilizando las herramientas de las que nosotros vamos a disponer. Aquí hacen referencia, cuando hablan del mercado alemán, de las reservas para España, del mercado alemán, a Oxford Economics, y la siguiente fuente es GfK. Esas son las fuentes, las mejores fuentes que hay en estos momentos para prospectiva junto con OAG. Creo que hasta hoy, nadie dispone de la información agregada sobre mercados de la que dispone Intellitur. Cuando digo nadie no en España, nadie en Europa. En esto es la primera vez que se agrega la información de ventas reales, de prospectiva económica hecho por un centro como Oxford Economics, que lleva 25 años haciendo prospectiva, junto con la capacidad de conectividad entre origen y destino. Esto con análisis de comportamiento de los consumidores en cada uno de estos mercados nos da una herramienta que yo creo que me he pasado ya de tiempo, no estoy seguro, ¿me he pasado ya de tiempo o no? ¿No? Es que si no me he pasado de tiempo, os voy a enseñar un ejemplo, que me voy a ir de y os voy a enseñar el siguiente, que es más aplicable a esto. Que es un ejemplo de cómo se puede utilizar esa herramienta para buscar datos y dar respuestas a elementos que hasta ahora no teníamos, ¿no? Suponemos alguien que tiene 7 hoteles urbanos y los tiene en Alicante, Valencia y Sevilla.
y su especialidad es el turismo cultural, monumental y de degustación y gastronomía. Entonces, bueno, lo que quiere hacer es una promoción en una revista, una asociación con un intermediario en el mercado emisor y claro, y tiene poco dinero, que es lo que suelen tener las empresas para hacer esas cosas. Si pueden gastar 5, no gastan 7. Entonces, ¿cómo puede ayudarle Intellitur? Intellitur tiene que actuar sobre 7 hoteles urbanos, son esos 3, el producto es un city break y gastronomía. Y las características, entonces, las preguntas es, ¿cuáles son las características de los clientes que consumirían un producto similar? ¿Cuál es el país en el que tendría mayor impacto? ¿Y en qué ciudad tiene sentido iniciar un anuncio, hacer una colaboración, buscar una fórmula de publicidad? Como veréis, nos salen tres ociotipos que consumirían ese producto, los ocioactivos, los carpe diem y los hedonistas, que por sus características son consumidores natos del producto que le está ofreciendo esa empresa. Aquí tenemos los datos que nos indican por qué son estos y no otros. ¿Dónde tienen mayor presencia? ¿En qué mercados tienen mayor presencia esos ociotipos? Y nos encontramos Italia, España, Reino Unido y Alemania. Entonces, descartamos España porque él quiere dirigirse a un mercado internacional y nos quedan Italia, Reino Unido y Alemania. Entonces nos vamos a la aplicación de conectividad y lo que nos dice la aplicación de conectividad es con qué aeropuertos tiene conexión las ciudades donde están esos hoteles. Y entonces ahí nos llevamos ya alguna sorpresa, porque alguien diría Londres es obvio, pero a lo mejor en Italia diría Roma. Pues Roma no es el que no tiene ni conectividad ni tiene tanto ociotipo como Milán, ¿no? Perdón. Aquí lo estamos viendo, aquí están las plazas que hay para cada uno de esos destinos. En primer lugar, lo que se ve es donde hay conectividad y cuáles son las ciudades donde tendría sentido hacer esa promoción, que es una promoción prácticamente diana, es una promoción donde hay el consumidor turístico, donde hay conectividad y donde el coste puede ser claramente evaluable porque sabemos que el consumidor está ahí, que tiene la conectividad para dirigirse a esos 3 destinos. Por lo tanto, Londres, Milán, Bristol en el Reino Unido y Düsseldorf en Alemania serían las opciones donde poder hacer esa publicidad y donde poder dirigir y encontrar el tipo de cliente que ese hotel busca. Acabo donde he empezado, con el iceberg. El iceberg es que hay una parte de la información que está disponible online, que va a estar disponible en la herramienta tecnológica, y que hay una parte de la información que estará disponible a través de las cámaras, solicitándola para una información personalizada y directamente solicitándola online en algún caso según la información que sea. Pero en cualquier caso, la cámara de cada lugar tendrá la información suficiente para ayudaros a utilizar correctamente esa aplicación y para poder tener productos que no es solo sino que también, insisto, hay una herramienta de autoevaluación tanto en innovación como en eficiencia energética y aplicaciones de transferencia tecnológica y de sostenibilidad que pueden ser utilizadas por todos aquellos que quieran usar la herramienta. Y nada más, ya esperar que os sea útil, que es de lo que se trata, y que seamos nosotros capaces de ponerlo a vuestra disposición. Yo no soy tan optimista como han sido antes. Nosotros tenemos la plataforma, estamos en periodo de pruebas, pero tenemos que cargar las aplicaciones en la plataforma. Cargar esa aplicación con todo su contenido nos lleva como mínimo 3 meses. Y no podemos hacerla como hemos hecho hasta ahora para las presentaciones artesanalmente, porque la magnitud de la información es excesivamente grande como para manejarla. Por lo tanto, tenemos que esperar a esto. Pido solo un poquito de paciencia, pero lo que sí os garantizo es que llegamos. Gracias.